cápsula informativa que está conformada por Jani Rosero, Christopher Meneses, Patricia Soria, Michelle Entriago, Emilia Álvarez y mi persona, Cristina Vizcaíno. Estamos muy orgullosos de hablarles sobre la literatura griega, que se refiere a la producción literaria que fue escrita por autores nacidos en Grecia. Como sabemos, los mitos fue el nacimiento de la literatura. De manera particular, la mitología griega siempre ha fascinado a todo tipo de lector. Además, es una excelente introducción para niños y jóvenes al mundo de las letras. A continuación, escuchemos a mis compañeros quienes nos ampliarán más información referente a tiempo y espacio sobre la literatura griega, sus características, ejemplo o imagen, pintura, escultura y arquitectura. Tiempo y espacio de la literatura griega. Cronológicamente, la literatura griega se ha dividido en varios periodos: el periodo preclásico, el periodo clásico, el periodo helenístico y el periodo bizantino. El periodo preclásico. En el periodo preclásico, las obras de la Iliada y la Odisea del poeta Homero en el siglo IX a.C. sentaron las bases de toda la producción anterior. El periodo clásico. En el periodo clásico, a partir del siglo V a.C., florece la tragedia, cuyos máximos representantes fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. El periodo helenístico. A partir del siglo III a.C., en el periodo helenístico, autores como Teocrito, Calímaco y Apolonio enriquecen la lírica. Y desde el siglo I a.C., con el dominio de los romanos, la literatura griega entra en un largo periodo de decadencia. Y, por último, el periodo bizantino. En el periodo bizantino, a partir del siglo VI después de Cristo, se desarrollaron textos de jurisprudencia, teología, historia y teología con autores como Teodoro de Ciro, Evagro y Anacomeno. Algunos aspectos que han caracterizado a la literatura griega son: se destaca por su riqueza y su profundidad filosófica. La literatura griega rendía culto a dioses y deidades que recreaban en sus obras y concibieron unos dioses antropomorfos, es decir, que tenían forma humana y solo se diferenciaban del ser humano por sus poderes. El contenido de la literatura griega solía ser religioso o místico, a medida en que aprovechaban los relatos y leyendas de su cultura. En sus inicios, la literatura griega estaba destinada para el consumo oral y por lo tanto no dependía de libros ni lectores, ya que en la Grecia antigua la palabra hablada se imponía a la palabra escrita. Se basa en el contraste de personalidades, pasiones y acciones de los protagonistas y contrastando la humanidad y la crudeza. Continuando con las características de la literatura griega, podemos decir que, desde las obras homéricas hasta las reflexiones de Aristóteles, la literatura griega constituye la base del pensamiento moderno. Las obras producidas en el periodo antiguo se centraban en mitos e involucraban a dioses inmortales. El desarrollo del alfabeto griego y las muchas obras de escritores griegos ayudaron a crear la tradición literaria que gente todavía disfruta, como los poemas e historias griegas. Los orígenes de la literatura griega se remontan con un mínimo de 300 años antes de Cristo. En el principio, los autores de la literatura griega eran exclusivamente nacidos en el territorio griego. En la literatura griega se produjo no solo en una área mucha más alta que Grecia, sino también en aquellos países cuya lengua materna no era el griego. Entre las grandes obras de la literatura griega se puede citar a la Ilíada, del autor Homero, que narra la historia de Aquiles, hijo del rey Peleo y de la Nereida Tetis. También está la Odisea, un poema épico del mismo autor, compuesto por 24 cantos, y narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya, del héroe griego Odiseo o Ulises. Otra obra es La República, del autor Platón. En esta obra se recogen todas sus ideas, mediante un diálogo con Sócrates y con más personajes como discípulos, parientes, etc. La obra Edipo Rey
que es una tragedia griega del autor Sófocles, sobre la historia del rey de Tebas, Edipo. Prometeo encadenado. Es una tragedia escrita por el autor Esquilo, que se basa en el mito de Prometeo, un titán que desafía a los dioses y logra así darle fuego a la humanidad. Ese fue un breve resumen de las muchas obras griegas tan importantes para la literatura occidental y que han perdurado a lo largo de la historia. La cultura griega también se caracteriza por sus pinturas, sus esculturas y su impresionante arquitectura. En el caso de la pintura, los pintores griegos se destacaron por plasmar diversas escenas mitológicas, leyendas y batallas históricas. Una de estas obras fue el fresco de la Tauro Captasi, de un autor desconocido del año 1450 a.C. La escultura es un arte clásico que desde los tiempos de la antigua Grecia ha dejado grandes obras admirables. Algunas de ellas son Venus de Milo, que es una de las estatuas griegas más famosas de la historia del arte. Es una representación de la diosa del amor, la belleza y la fecundidad. Discóbolo, que es una escultura clásica de Laura de Miró, representa a un atleta antes de lanzar el disco. También está Laoconte y sus hijos, que es una obra del periodo helenístico griego, es la representación del sacerdote troyano del dios Apolo. En cuanto a la arquitectura, el templo fue, sin lugar a dudas, uno de los legados más importantes de la arquitectura griega. El Partenón de Atenas es la más clara ilustración de este brillante periodo arquitectónico griego. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. Hasta la próxima. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you